reflexiones en ese sentido. Bueno, yo siempre tengo el problema que digo que voy a hablar de algo y después termino hablando de otra cosa y nada que ver, así que por eso, nada, atenerse a las consecuencias, pero bueno, nada. Léanla, Euge, porque está buenísimo el libro. Eso. Vos también entregás la tesis ahora. No, sí. Bueno, aquí a nuestra izquierda, Juan Ignacio Trovero, también investigador de la casa. Si él se sacara el barbijo, podría estar la cara de quien entregó una tesis. Ahí entregué, feliz, ya está. Fíjense, esta la posición corporal es otra. No. Un tipo que vive feliz, sin agobio. Hay vida. Hay vida. Él viene desde más allá a dar cuenta de que hay vida después de la tesis. Y él va a hablar ahora del texto de Euge con esa tranquilidad de espíritu que da. Está muy bien. Y haber pasado de ronda en la Copa Libertadores. Pero eso es lo más importante. Yo no voy a hablar de eso porque no me completo eso. Adelante, Juan. Bueno, gracias. Bueno, no sé si va a ser tan suelto, pero bueno. Bueno, me toca ser el último. Cómo se dieron las cosas. Bueno, antes que nada, obviamente, gracias por la invitación, Euge. Gracias a todos, todas por venir. Gracias sobre todo por invitarme a leer el libro, que es un placer, como ya se dijo. Esto de presentarlo te obliga también a leerlo de un modo mucho más compenetrado, más presente, y de eso quiero hablar. Básicamente mi intervención va a tener que ver con mi lectura de la lectura de Euge de Wright Mills. Así que mi intervención va a ir por el lado de las impresiones que causó en mí leer este libro, que recomiendo y que está bárbaro, me parece que está muy bueno para pensar y reflexionar acerca de un montón de cosas. Creo que pensamiento crítico, reflexión, autocrítica, autorreflexión, creo que son cosas que surgieron acá y es básicamente en lo que había pensado. La palabra, sobre todo reflexión y crítica, me quedó como muy presente de la lectura. Nada, me parece que es un momento para celebrar, además, porque entiendo, conozco y sé lo difícil que es presentar un libro, llegar a publicarlo en realidad, y que encima tenga formato de papel, todas los obstáculos que se presentan en el camino y todo lo que seguramente tuviste que pasar, así que nada, y tenemos que festejar eso y celebrarlo, me parece que está buenísimo. Y además, nada, conozco a Eugenia hace un montón y sinceramente me llena de alegría este momento, porque es también un momento de parar la pelota y decir, bueno, qué bueno esto que hicimos hasta acá, de las charlas que tuvimos, bueno, nada, hemos trabajado juntos algunas cosas, es un placer, la verdad que Eugenia es una persona inteligente y trabajadora como pocos, y se nota en este libro. Me parece un libro súper preciso, súper meticuloso, súper claro. A eso me voy a referir en unos minutos. Bueno, quería empezar trayendo al que mencionaste vos, al maestro Weber, que en la conferencia del 19 que le dice a los políticos que tienen que trabajar con pasión ardiente y mesurada frialdad. Bueno, me parece que este libro está eso, digamos, se logra Euge logra ese lugar difícil de articular la pasión ardiente, que encima es parte del propio objeto de estudio, con ese distanciamiento que genera la mesurada frialdad, que tiene que ver con esa posibilidad de generar un distanciamiento con el objeto. Parece que me vino esa imagen de Weber hablándole a los estudiantes alemanes a fines de la década del 10. Y bueno, justamente, como decía al principio,
voy a decir algunas cosas acerca de las impresiones que me causó este libro. Me parece que es un libro que justamente provoca impresiones, que genera cosas, que te deja con ganas de articular pensamientos propios en el medio de la lectura, lo cual me parece súper interesante. Bueno, dos cuestiones generales que destaco yo de este libro, que tienen que ver con lo formal y que tienen que ver con que es un libro, como ya se dijo, muy documentado. Es un libro que, bueno, viene de una tesis doctoral, pero es un trabajo que se hizo evidentemente a posteriori, con mucho trabajo, con mucha meticulosidad. Repasa, son 25 años de producción académica de Wright Mills, más o menos, pero que fueron súper intensos, que produjo un montón de cosas diferentes, publicadas en diferentes formatos, libros, artículos, intervenciones políticas, panfletos, como también lo llaman en algún momento. Me parece súper interesante, plantea, bueno, ya se dijo, pero plantea estos ensayos que ya se nombraron. Euge los aborda desde dos dimensiones o de dos ejes analíticos, que son el rol del intelectual y la crítica, y por el otro lado la ideología, ¿sí? Estos dos grandes conceptos que articulan un poco la lectura que hace Eugenia. Y también otra cosa que a mí me parece para destacar, que tiene que ver con la forma y con la forma, me parece que de escribir de Euge, que me parece buenísima, que es súper, es un libro claro, preciso, contundente, es realmente, en ese sentido me parece no solo bien escrito, sino escrito de un modo preciso y súper, bueno, es contundente la palabra que me surgió cuando estaba escribiendo estas líneas. Lo que no me parece poco, digamos, es algo que me parece que está buenísimo. Y algunas ideas puntuales que rescato de estos serie de 28 ensayos, que son los que componen ese núcleo central en el que Euge analiza profundamente la obra de Wright Mills. Elegí caprichosamente algunas ideas que surgieron de ahí, justamente porque también el libro, se decía antes de que podía ser algo así como un elige tu propia aventura, ¿no? Permite esta especie de caleidoscopio donde uno puede observar las cosas de diferente lugar. Bueno, precisamente en algunas de esas cosas, en algunas de esas ideas que se desprenden de esos ensayos me quiero detener, muy poquitas, pero para articular un poco esta invitación a la lectura. En el ensayo 11, por ejemplo, ella retoma el trabajo de la élite del poder, que es del 56. Bueno, es un trabajo súper interesante, importante, Wright Mills, que cierra un poco esta trilogía de sus estudios sobre las clases, sobre estratificación social, que comienza con las clases trabajadoras, los trabajadores del cuello blanco, y después este estudio sobre las élites. Y ahí menciona, se destacan bueno, el libro es muy largo, es extensa la investigación, pero distinguen los 4 tipos de poder, digamos, este poder político, poder económico, que bueno, básicamente refiere a lo que todos podemos entender por eso, el poder económico con la propiedad, con las grandes corporaciones, los negocios, el poder político con los cargos, con los puestos de gobierno, básicamente. Luego tenemos el poder militar, que también tiene que ver con la jerarquía del ejército, bueno, diferentes cuestiones militares. Y el cuarto, que es el poder que tienen las celebridades profesionales. Esto es algo que me llamó la atención, dije, bueno, puse ahí el punto y me puse a pensar, ¿no? Que claro, es algo que damos por sentado, obviamente, las celebridades tienen un cierto rol de poder, y que tiene que ver con los deportistas, con los artistas, con diferentes personas que tienen cierto capital simbólico en algún punto, y que nada, justamente lo que me hizo es pensar
en cómo aplicar todas estas cosas a analizar el presente, obviamente, y a ver lo mejor. Bueno, el rol que tienen las celebridades, lo que llama Wright Mills celebridades profesionales y que recupera Eugenia en la actualidad, digamos, que pululan por los medios de comunicación de un modo a veces sin prejuicios, sin tapujos. Precisamente, me lo anoté para decirlo con las palabras correctas, estas celebridades cuentan con una inigualable capacidad de hacerse oír entre la gente y aunque carecen de la experticia técnica se les permite decir casi cualquier cosa. Más aún, sin ser portavoces oficiales de ninguno de los poderes establecidos, pueden oficiar de portavoces extraoficiales, afectando y orientando la sensibilidad de masas con sus opiniones. Bueno, todo esto estalló en mi cabeza, digamos, y precisamente me hizo ponerle nombre y apellido a todas estas celebridades profesionales actuales, que bueno, las dejo para que cada uno lo haga en su cabeza y después lo discutamos, pero digamos, hay algo ahí muy interesante para traer de Wright Mills a través de cómo lo trae Eugenia para pensar el presente. Otra cuestión que tiene que ver con otro ensayo en el que Wright Mills trabaja en las cuestiones, sobre todo la parte final de los ensayos, los últimos, donde se mete Eugenia con la cuestión de la crítica del liberalismo y cómo esto puede ser aplicado también a una crítica del neoliberalismo. Y ahí básicamente salta esta cuestión de los públicos, de cómo son recibidos de cómo los medios de comunicación actúan sobre el discurso público. Wright Mills identificó tempranamente la cuestión de los medios de comunicación de masas y cómo estos se cuelan, digamos, en el pensamiento ideológico, en el discurso público, y sobre todo me parece interesante, que es algo que destaca Eugenia, que tiene que ver con los debates en la esfera pública y cómo los medios de comunicación intentan pasar ideológicamente esta especie de, esto por ahí lo digo yo, pero esta especie de libertad de expresión como algo neutro, como algo prístino, esa palabra es de Eugenia, pero como algo prístino, como algo puro, cuando en realidad se oculta detrás del mensaje que muchas veces reproducen los medios de comunicación, que muchos de ellos sabemos que son monopólicos, que son hegemónicos, que tienen un capital concentrado muy fuerte, que los hacen pasar por libertad de expresión cuando por detrás hay ideología. Otra cosa que me hizo pensar fuertemente, toda esa parte que tiene que ver con los medios de comunicación y con la comunicación de masas y con la crítica que en realidad Wright Mills hace a los formadores de opinión asociados a la idea de democracia a la estadounidense, ¿no? De cómo se discuten en los pequeños grupos las ideas y que eso en sí mismo tendería a formar democracia, ¿no? O a reproducir la democracia, cuando en realidad creo yo que es mucho más complejo, sobre todo cuando está atravesado por la influencia de estos medios de comunicación de masas. Voy a ir finalizando. Me queda una mención que también, digamos, otro de los ensayos tiene que ver, recupera esta cuestión polémica y difícil de la división entre la búsqueda del mal menor y la búsqueda de lo mejor posible, ¿no? El mal menor como concepto y lo mejor posible como otro concepto en política, ¿no? Y que los intelectuales justamente, señala Eugenia en la obra de Wright Mills, los intelectuales pueden ayudar en la construcción de programas, ¿sí? Para la transformación social, pero fundados en valores, ¿no? Entonces este sería el rol de un intelectual crítico que busque en este sentido lo mejor posible, ¿no? Entonces lo mejor posible es aquello que está orientado hacia la transformación social, está cargado de valores y está fundamentado y organizado en programas, ¿sí? Versus el mal menor, que bueno, más o menos sabemos todos a qué refiere, tiene que ver con algo más instrumental, con una
con un realismo político, si se quiere, o que va por ese lado. Y bueno, esto me trajo muchas discusiones internas que yo tengo en general, ¿no? Pero a la hora de votar, a la hora de elegir opciones, ¿no? Entonces digo, bueno, si alguna vez, quizás, seguramente, sí, buscando elegir lo mejor posible, termino yendo por el mal menor, y esas contradicciones que son difíciles de tramitar. En fin, cierro con esto. Me parece que es un libro que deja mucho al lector, le deja sensaciones, impresiones y sobre todo ganas de seguir pensando, lo cual me parece pero genial. Me queda lo bueno de una reivindicación y una apuesta por la teoría, por el hacer teórico, sobre todo, comprometido, que no se contrapone con un hacer práctico en el sentido de que tiene que ver también con una tarea profunda de trabajo intelectual en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de la artesanía. Y también me quedo con esta sensación de que es un ejercicio reflexivo que invita a la reflexión y que me pasaba hacia el final del trabajo que ya se me mezclaban mis propias reflexiones con las reflexiones de Euge y con las de Ray Mills y entonces se me iba formando una espiral ascendente y las de Weber, obvio, y las de Germán, y seguro que también. Bueno, pero eso ya no sé, mezclado por ahí, pero me quedó esa sensación, reflexiones sobre reflexiones sobre reflexiones que generan reflexiones, esa cosa media lumaniana, no sé, pero bueno, y que en algún punto también generan reflexiones sui generis, es así una cosa que, de vuelta, estar pensando en cómo voté yo en el 2019, digamos, y ¿Cómo votaste? no importa, pero, digamos, voté bien. Bueno, listo, eso y autocrítica, precisamente. Bueno, nada, eso, brindo por esto, por las reflexiones y celebro el libro. Gracias, Evo. Bueno, a mí me parece que no te queda otra vez que decir algo vos ahora, porque se acabaron los comentaristas, no hay más. Igual creo que el público ya está aburrido, ya está pensando en el vino que está afuera. Eso desde ya, eso desde ya. No, pero bueno, creo que sería lo propio que tengas vos tu última palabra, cerrar. Bueno, esto no estaba planificado, así que si alguien quiere ayudarme. Yo te quería preguntar, o sea, ¿por qué retomaste a mí y no a otro? Bueno, está la respuesta biográfica y está la respuesta conceptual. La respuesta biográfica sería que me presentaron a Ray Mills por primera vez en el CBC y dije, ¡ay! Elegí bien la carrera. Si esto es la sociología me encanta. Y después nunca me lo volvieron a dar en la carrera y demás. Entonces la verdad me quedó picando desde ese momento, desde que era muy joven. Y cuando estaba planeando qué hacer para el doctorado y encima saqué una beca, dije, bueno, quizás este es el momento de hacer realmente lo que quiero. Y bueno, y lo leí y no me arrepiento. Y además suceden cosas como que por algo me quedó picando ese autor y no otro, ¿no? Después habría que ver si no hubo ahí un proceso de identificación, como me dijiste, Pablo, el otro día. Dijiste, bueno, no siempre hay que enamorarse del autor. Pero digamos, o sea que en realidad fue una cosa así, un deseo, si querés, tuvo que ver con algo del deseo. Y evidentemente había algo que tenía que ver con que yo había percibido en lo poco que había leído en la materia sociología en el CC que digamos que podía estar muy por ahí. Y luego trabajándolo, cuando finalmente me lo puse a leer de verdad, me di cuenta que me llevé una sorpresa, una grata sorpresa, que es que no eran solo un par de textos
había una teoría bastante poderosa detrás de eso para explicar y para iluminar cuestiones del presente y sobre todo para desplegar una profunda autorreflexión del propio lugar y de la propia tarea que uno tiene, ¿no? Uno al final se termina preguntando, cuando se va a dormir dice, bueno, pero ¿y yo? ¿Qué hice hoy? ¿Está bien lo que hice? ¿Sirve para algo lo que hice? ¿Voy por algún camino? ¿Hay otros que piensan lo mismo? Entonces, bueno, en ese, digamos, en ese devenir, en ese traspasaje entre lo que uno hace individualmente y lo que uno hace colectivamente, porque quiero resaltar que acá hay gente de muchos diversos grupos de los que formo parte hace muchos años, o también del propio edificio del Germani, como del grupo que estamos intentando formar con los chicos, o bien de las chicas que están por ahora cursando, pero quizás cuántos de ustedes el día de mañana también quieren dedicarse al mundo académico, cuáles son las posibilidades que hay en los distintos momentos históricos para desarrollar esa tarea de manera financiada en tu propio país, como decíamos cuando fue el conicetazo. Yo le sigo diciendo conicetazo, o sea, me parece que hay que imponer ese hashtag, cuando tomamos el CONICET, a raíz de los ajustes en ciencia y técnica y demás. Claramente esto no estaba planificado porque me parece que me estoy yendo por las ramas, pero lo que quería decir era que, bueno, ay, me estás filmando además. Yo pensé que esto por lo menos se le iba a llevar el viento, pero ya veo que no. Nada, lean Raiklis, está buenísimo, hay que volver a darlo. Aguante la imaginación. Sí está bueno enamorarse de los autores que uno lee, sí está bueno sentir una pasión ardiente por lo que uno hace, y creo que, bueno, no salió, me parece, la palabra vocación, que está en el título, pero al fin y al cabo lo que uno tiene, o por lo menos lo que yo siento, es una vocación. Invito a las jóvenes generaciones a que sientan pasión y vocación por lo que hacen, porque muchos días, sobre todo cuando uno está terminando la tesis y demás, es lo único que te hace seguir adelante, o cuando CONICET te saca los, ¿cómo se llaman? Las ganancias y demás. Entonces, Raiklis sería un gran ejemplo de eso. Ojo, no hay que llevarlo al extremo raiklisiano de después morir de un paro cardíaco a los 50 años porque trabajaste demasiado. Es como que hay que combinar pasión ardiente como era con mesurada frialdad. Con mesurada frialdad. Así que ese es difícil. Una vez por semana de gimnasio. Difícil. No tantas sustancias, sí, eso. No tengo más que decir que, bueno, mucho agradecimiento y bueno, qué bueno que se grabó, no esta última parte, pero lo demás, así puede llegar a la gente que no pudo venir, que estaba trabajando en las clases y demás.